Siempre he creído que hay algo en nosotros que no nos pertenece del todo, pero que nos habita desde antes del primer llanto. Una voz lejana, como eco de una voz olvidada, que nos susurra desde las profundidades de la mente. No la recordamos con claridad, pero la sentimos. Nos sacude cuando los sueños se tornan símbolos que no logramos comprender del todo. Vivimos convencidos de que somos los autores de nuestros pensamientos, los arquitectos de nuestras decisiones, los únicos responsables de nuestra forma de ser. Pero, ¿y si estuviéramos equivocados? ¿Y si existiera algo en lo más hondo de la psique que no construimos, sino que heredamos? ¿Y si fuéramos menos individuos y más herederos de un lenguaje ancestral que nunca aprendimos, pero que aún así hablamos sin saberlo? Carl Jung lo llamó inconsciente colectivo, y al hacerlo nos dio una teoría profunda de la psique humana. En él no vemos nuestro rostro, sino uno más antiguo, más vasto, más oscuro, un rostro que parece no pertenecer a este tiempo ni a este cuerpo, pero que late dentro de nosotros con cada impulso inexplicable, con cada símbolo que aparece en los sueños, con cada emoción que no logramos explicar. El inconsciente colectivo no es una simple idea, es un conjunto de comportamientos atemporales, un flujo subterráneo que se mueve por debajo de lo que creemos ser. Allí habitan figuras sin forma, presencias que no tienen nombre pero que conocemos desde siempre. Son los llamados arquetipos, estructuras eternas que dan forma a lo que sentimos, a lo que tememos y a lo que deseamos. En este punto, los arquetipos ya no son posibles invenciones. Son memorias sin dueño. La madre, el héroe, el viejo sabio, la sombra, son figuras que emergen desde el fondo de los siglos y nos dan forma, aunque creamos que actuamos por voluntad propia. Todos soñamos con el abrazo perdido de una madre, con una figura que represente nuestra guía, con una oscuridad que acecha por las noches. No importa en qué lugar del mundo naciste ni en qué idioma hablaste por primera vez. Hay símbolos que atraviesan la historia y los continentes como si fueran objetos inherentes del alma humana. Las antiguas leyendas no murieron, solo cambiaron de escenario. Siguen vivas en nuestras historias, en nuestras decisiones, en nuestras vidas. Jung creía que el ser humano no termina en el individuo, sino que en cada uno vive la historia de toda la humanidad, que nuestras decisiones, nuestras pasiones, nuestros miedos, muchas veces no son del todo nuestros, que somos guiados, sin saberlo, por arquetipos ancestrales, actores invisibles que interpretan su papel a través de nosotros una y otra vez. Es doloroso admitirlo, pero quizás no somos tan originales como creemos. Quizás no estamos escribiendo una historia nueva, sino repitiendo un libreto que ya fue interpretado 1000 veces. Amar, traicionar, buscar redención, temer a la muerte. ¿Acaso no son los mismos actos, repetidos con distintos rostros? Somos variaciones de un mismo mito, ecos de una misma tragedia. Caminamos creyendo que somos libres, pero en realidad somos conducidos por fuerzas que nos superan, por patrones tan antiguos que ya no recordamos cuándo comenzaron, pero que seguirán allí, incluso cuando ya no estemos. Tal vez debamos aceptar que no estamos solos en nuestra mente. Quizás sea cierto que compartimos una arquitectura psíquica con todos los que alguna vez vivieron. Tal vez todo esto sea un llamado a mirar de frente aquello que hemos ignorado, a comprender que la psique humana no comienza ni termina en el yo, sino que somos un puente entre lo que fue y lo que será. Un fragmento del todo que aún sueña con recordar. Actores de una historia que se repite y cuyo único guión, de algún modo, ya conocemos de memoria. Hay figuras que caminan dentro de nosotros, aunque nunca las hayamos invitado. Presencias antiguas e inmutables que no necesitan rostro ni nombre para manifestarse. No son producto de nuestra imaginación, sino algo más hondo. Son moldes invisibles que han guiado a la humanidad desde siempre. Los arquetipos de Carl Jung no son solo personajes de una obra ajena, sino fragmentos eternos del alma, impulsos con voz propia que nos habitan sin pedir permiso. No somos sus creadores, solo somos sus intérpretes.
Uno de estos principales entes es la sombra, la parte de nosotros que negamos, que reprimimos y que ocultamos. Todo lo que no queremos ser, lo que nos avergüenza, lo que nos duele admitir. Pensamos que, al esconderlo, desaparece, pero no es así. La sombra crece en lo oculto, se alimenta del rechazo y, cuando menos lo esperes, tomará el control. Salen nuestras explosiones de ira, en los odios que proyectamos, en los juicios que lanzamos sin piedad. La sombra es ese reflejo distorsionado que evitamos mirar en el espejo, pero está ahí, esperando ser reconocida. Luego está el ánima y el animus, las imágenes interiores que representan lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer. Son puentes hacia la totalidad, hacia la unidad, pero también pueden convertirse en fuentes de confusión y deseo. El hombre que no reconoce su ánima se vuelve esclavo de sus proyecciones. Busca en la mujer real a la diosa que solo existe en su interior. La mujer que niega su animus se vuelve presa de una racionalidad estéril o de una dureza sin raíz. Ambos buscan en el otro lo que han perdido en sí mismos, y así nacen las relaciones rotas, las pasiones desbordadas, los amores imposibles. El viejo sabio y la gran madre también viven en nosotros. Uno representa la sabiduría callada, la guía que surge en el silencio. La otra, el origen, el refugio, la tierra fértil de la que todo nace. Pueden ser fuente de consuelo, pero debemos tener cuidado, porque al mismo tiempo pueden convertirse en peligro. La madre devoradora y el sabio manipulador también son rostros posibles. Ningún arquetipo es solo luz. Todos tienen su sombra, su doblez, su lado más oscuro. El héroe, por su parte, es quizá el más seductor. Nos promete sentido, nos empuja a cruzar umbrales, a enfrentar dragones internos, a dejar la comodidad del yo conocido. Pero también nos exige renuncia, sacrificio, caída. El héroe verdadero no es el que triunfa, sino el que se transforma, el que vuelve distinto, herido, pero más real, porque solo quien ha descendido puede emerger renovado. Y luego está él, el más silencioso de todos, el más esquivo, el sí mismo, no el yo, no el ego, no la máscara, sino aquello que somos cuando dejamos de ser todo lo demás. Es el núcleo, el centro oculto, el espejo sin distorsión. Pero, para alcanzarlo, hay que atravesar todos los otros rostros, hay que perecer simbólicamente muchas veces. Hay que dejar atrás los papeles, las etiquetas, las voces impuestas. Y no todos se atreven, porque el precio de la verdad es siempre elevado. Y casi nadie está dispuesto a correr el riesgo. Estos arquetipos no piden permiso, actúan, nos arrastran, se manifiestan en sueños, en intuiciones, en obras de arte, en historias que nos conmueven sin saber por qué. Cada decisión, cada impulso, cada sentimiento profundo, podría no ser enteramente nuestro. Podría ser, en todo caso, el guión de un actor eterno, interpretando una escena que lleva milenios repitiendo. Nos gusta pensar que somos dueños de nosotros mismos, que la voluntad es un faro, que la conciencia basta, que con solo decidir podemos convertirnos en lo que queramos. Pero eso no es más que un susurro del ego. El ego quiere orden, quiere certeza, pero estos arquetipos no se lo permiten. Vienen a trastocar todo lo que parecía firme. Aparecen como pasiones desbordadas, como intuiciones que no podemos explicar, como síntomas que no se curan con pastillas ni consejos. Nos arrebatan el control, nos confrontan con lo que no hemos podido resolver, nos arrastran a lo que hemos evitado mirar. La sombra es la primera en desafiar al yo. Llega como una grieta, como un error que se repite, como esa parte de ti que juzgas en los demás y niegas en ti mismo. Es la rabia que proyectas, el desprecio que escondes, el deseo que no aceptas. El ego quiere presentarse como digno, correcto, impecable, pero la sombra se encarga de recordarle lo contrario. Sus acciones no son ni buenas ni malas, su afán no es destruirte. No obstante, puedes emplearla para completarte, porque lo que niegas de ti te posee, y lo que integras te libera.
Sin embargo, el ego no cede su reino con facilidad. Lucha, se defiende con máscaras, con roles, con apariencias, a veces incluso con espiritualidad fingida. Prefiere el autoengaño antes que el descenso, porque mirar hacia adentro con honestidad es siempre un acto que no está dispuesto a realizar. Prefiere la coherencia de una mentira bien construida antes que una verdad dolorosa y fracturada. Pero los arquetipos no piden permiso, no se impresionan con logros ni con rezos. Llegan cuando deben llegar y reclaman lo que les pertenece. Quizá no exista nada más antiguo que los rostros que llevamos dentro. Cambiamos de idioma, de ropa, de costumbres, pero seguimos encarnando las mismas figuras una y otra vez, como si el alma humana fuera un teatro itinerante en el tiempo. Detrás de cada gesto, de cada miedo, de cada amor que parece único, hay formas que ya han sido vividas. Estos arquetipos, como los llamó Carl Jung, no están encarnados en la materia, sino que son símbolos, emblemas eternos que el ser humano ha usado desde el principio del tiempo. No se ven, pero gobiernan. No hablan, pero gritan en nuestros sueños. El héroe, por ejemplo, es uno de los arquetipos más representativos. Desde Gilgamesh hasta Hércules, Perseo, Jesús o el rey Arturo, la humanidad ha contado una y otra vez la misma historia, la del elegido, su llamado, su caída y su transformación. Siempre hay una travesía, siempre hay un enemigo, un sacrificio, y siempre el héroe regresa distinto, más herido, más sabio, más real. No importa si lleva un escudo, una espada, una cruz, lo esencial siempre permanece, porque el héroe no es un individuo en particular, sino una necesidad del alma, el impulso de superarse, de enfrentarse al caos interior y de atravesar el dolor para emerger con sentido. Pero allí donde está el héroe, inevitablemente aparece su opuesto, la sombra, ese reflejo oscuro que todos evitamos mirar. No tiene forma definida, pero se reconoce por lo que produce: miedo, rechazo y vergüenza. Ha tenido muchos nombres: Set en Egipto, Ares en Grecia, Lucifer en los Evangelios, pero todos representan lo mismo, aquello que el yo rechaza, lo que está mal, pero que está dentro. Y cuando se ignora, se proyecta. Entonces vemos monstruos afuera, sin reconocer que en realidad nacieron en el interior de cada uno. También está la Gran Madre, esa figura ambivalente que puede dar la vida, o decidir arrebatarla. Su abrazo puede ser consuelo o asfixia. En ella está la tierra fértil, el vientre generoso, el amor que protege, pero también la oscuridad del origen, la madre que no deja partir, la que exige lealtad eterna a cambio de cuidado. El mundo ha venerado a la madre, pero también le ha temido. La Virgen María en el cristianismo o la diosa Hera en la mitología griega representan las dos caras de la misma moneda. El sabio es otro arquetipo fácilmente reconocible, el que guía, el que no actúa, pero muestra el camino. Grandes sabios de la narrativa humana, Merlín o Salomón, aparecen cuando el héroe está perdido. No dan respuestas fáciles, ni resuelven el conflicto, pero entregan una valiosa enseñanza que basta para cambiarlo todo. Son figuras que parecen externas, pero en realidad son la sabiduría interna de cada persona, representada como ficción, que empieza a despertar cuando el yo comienza a cuestionarse. Estos arquetipos no son meras representaciones literarias que han perecido en el tiempo. Somos testigos de que son tan recurrentes que, en cada etapa de la historia, siempre ha habido un representante. Siguen aquí, camuflados en nuestras elecciones, en nuestras relaciones, en nuestros silencios. A veces somos el héroe, otras, la sombra. A veces buscamos al sabio, otras, deseamos encontrar consuelo en la madre. Y bajo este contexto, pareciera que somos solo una historia que se repite. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente no todos están destinados a despertar. Muchos vivirán toda su existencia bajo el dominio del personaje, obedeciendo libretos escritos y repetitivos, representando vidas que no son propias, y no porque no tengan alma, sino porque temen enfrentarse a ella. Individuarse, decía Jung,
No es convertirse en alguien especial, es dejar de ser una copia, es atreverse a ser uno mismo, con todo lo que eso implica, las heridas, la oscuridad, el caos, la luz y la sombra fundidas en un solo cuerpo. Pero bastará solamente con ser uno mismo, con volverse un individuo completo, para liberarse de las influencias arquetípicas. ¿O estamos eternamente atravesados por ellas, incluso en nuestra forma más consciente? La respuesta de Jung es impactante. No basta. Los arquetipos no desaparecen cuando te individúas. No se disuelven como la niebla bajo el sol. Siguen ahí, operando en los sueños, en los gestos, en las pasiones súbitas, en las relaciones que nos arrastran sin lógica. Porque, en el fondo, los arquetipos no son enemigos, sino partes fundamentales del alma, ya que, según las circunstancias y llegado el momento, todos somos la sombra, somos el héroe, somos la madre y somos el sabio. Lo único que ha cambiado es que ahora somos conscientes de ello y podemos controlar algunas actitudes que nos perjudican. Los arquetipos no viven solo en los libros antiguos, en los templos destruidos o en las leyendas olvidadas. Están más presentes que nunca. Solo que han cambiado de forma, se han puesto nuevas máscaras y han aprendido a hablar el lenguaje del presente. Mientras caminamos hacia el trabajo, mientras discutimos con alguien, mientras escuchamos este video, ellos nos miran desde dentro, atentos para poder salir al mundo exterior. Estos son los arquetipos, una especie de inconsciente colectivo que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo. Se manifiestan en la cultura, en las películas, en los mitos y en esas canciones que nos rompen por dentro sin que sepamos explicar por qué. ¿Nunca te has preguntado por qué ciertas historias te conmueven hasta las lágrimas? ¿Por qué algunos personajes parecen hablarle directamente a tu alma, como si te conocieran desde antes? No es solo arte, es algo más profundo. Es el héroe levantándose una vez más por un ideal. Es la sombra acechando al protagonista. Es la madre protectora, el padre ausente, el sabio que aparece justo cuando todo parece perdido. Los vemos en la pantalla, en las novelas, en los relatos que nos envuelven. Los vemos en todas partes y los sentimos dentro. Y ahora entendemos por qué. Porque no estamos viendo solo personajes inventados. Estamos viendo partes de nosotros, fragmentos de nuestra propia alma que cobran forma para que podamos reconocerlos. Son historias que se nos hacen tan familiares que duelen como si fueran nuestras, porque, en parte, lo son. No importa cuántas veces cambien los nombres, el vestuario o el escenario, el drama sigue siendo el mismo. Es el drama del hombre, del ser humano, de buscar sentido, de caer, de amar, de huir y de seguir adelante.